Hola, soy Jonathan Martín Martínez, doctorando de la Universidad de Granada en la línea de Historia y Arte, Creación Artística, y vengo a hablar sobre el proyecto y dibujo contemporáneo y el legado de André de Van der Vera. Antes de nada me gustaría decir que hay varios factores clave en lo que es la creación para aquellos que dibujamos, como son el análisis a la hora en la que uno tiene que representar aquello que observa y sobre todo a la hora de estudiarlo. La meticulosidad es también un factor que a la hora de crear es importantísimo y siempre hay que tenerlo en cuenta. Pues no es tanto el trazo, la técnica usada, sino cómo se usa, el lenguaje, cómo la dibujamos, cómo la representamos, qué transmitimos en los conceptos que nosotros queremos plasmar. Me gustaría comentar básicamente las ideas que vamos a exponer a continuación, que serían sobre todo en torno a la ornamentación como un medio inspiracional para el arte gráfico actual, en la que uno puede generar paisajes, mundos y universos dentro de su narrativa gráfica, y sobre todo la influencia del Renacimiento español, especialmente de André de Van der Vera, dentro de esta creación audiovisual que tenemos ahora mismo. Las palabras clave serán precisamente arquitectura, dibujo, ornamentación, diseño, muy importante, y renacimiento. He querido ilustrar esta diapositiva con un paisaje de Naruto llamado el Valle del Fin, porque para mí es muy interesante y va a tener mucho que ver con lo que vamos a ver a continuación. Los personajes que aquí se ven son cruciales dentro de la historia de la saga, y no es para menos que el autor represente de esta manera a tales personajes. Considero que el arte gráfico actual, sea de cómic, manga, historieta, sea del ámbito que sea, debe mucho precisamente por estos pequeños detalles de la ornamentación renacentista y sobre todo de la estética que ellos entendían. Quizá podría ser esta representación que Masashi Kishimoto hace en Naruto distinta si no llega a ser precisamente por esos modos expresivos y esos lenguajes que se utilizaban antiguamente. Lo más importante, creo que dentro de el contexto a la hora de referenciar una obra, son los referentes sin duda. En este caso yo, que me suelo basar mucho a la hora de dibujar en el estilo gráfico de André de Van der Vera, tengo en mi poder y he consultado constantemente el Tratado de Arquitectura de Van der Vera, y es bastante importante, como veremos más adelante. Y no solamente yo, sino que también otros artistas de mi región, como el caso de este dibujante, también lo han hecho, aunque estos dibujos son del natural. Y como no, la forma de representar esa ornamentación puede variar, puede hacerlo dentro del abanico de una manera muy academicista, muy detallada, o como apuntes, pero no por ser apuntes van a ser menos elaboriosos. Todo lo contrario, es lo que decíamos antes, dependiendo de cómo uno use la traza, lo que es el trazado, variará mucho en lo que tiene que contar y sobre todo cómo se transmite.
Y obviamente hay otros artistas que lo han usado de una manera más pictórica dentro de su obra. Y básicamente lo mismo, o sea, no sería el mismo caso si estos pintores hubiesen desarrollado la escénica renacentista como lo hacía Francis Bacon o otros pintores, por no decir a lo mejor Jackson Pollock. Y si Jackson Pollock se hubiese dedicado quizás a representar la textura de la piedra con su action painting, el lenguaje hubiese sido totalmente distinto. Es muy importante por ello la forma en la que se representa y cómo uno dibuja. Vale, pero más allá de lo dicho, ¿qué tendrá que ver el arte renacentista con el arte contemporáneo? En mi opinión, muchísimo, porque eh, de aquellos polvos surgen estos lodos. O sea, nuestro bagaje actual, de la cultura actual, nos ha llevado a comprender, gracias a aquellos contextos artísticos que teníamos en el siglo XVI. Es por ello que el arte contemporáneo, claro que se basa de la escénica renacentista y de su ornamentación, obviamente, pero ¿tendría sentido un arte contemporáneo que se dedique a ampliar su horizonte metodológico en revisionar y basarse en el arte renacentista? Posiblemente, posiblemente, porque precisamente aún hay muchas cosas que el arte renacentista tiene por decir. La ingeniería del corte de piedra fue, para Andrea de Vandervida, lo que le permitió trazar y esculpir las formas que fructiferaron en su ornamentación. Y es bastante importante porque la creación gráfica contemporánea precisamente analiza y ve estos antecedentes y procede así a crear su nueva obra. Este es un ejemplo del estudio que realicé sobre el bucráneo de la imagen anterior y una reinterpretación de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda si la volviésemos un personaje. Es lo que decía antes. Es no solamente la técnica o el trazo, sino lo que tú quieres contar. Estos son más ejemplos de experimentación y estudio de la ornamentación que yo he querido hacerlo más como si fuese un cómic, con el trazo de un cómic. Lo lógico hubiese sido dibujar con carboncillo y sanguina, pero yo prefiero la tinta y ya que yo estoy muy relacionado con el mundo del manga, tengo tendencia a usar su lenguaje. Este es otro ejemplo de estudio de ornamentación. Y bueno, se ve lo importante, pero hay obras actualmente que se hayan basado en el arte renacentista o en el barroco, sí. Y en España tenemos el mejor ejemplo que ha habido en la última década con Blasphemous, que se basa precisamente de la arquitectura, el contexto cultural y sobre todo religioso de Sevilla. Ya no solamente en el siglo XVI, sino también en la actualidad. ¿Y por qué importa, qué tendrá que ver Andrés de Vandervida con la arquitectura sevillana? Muchísimo, porque precisamente parte de la arquitectura sevillana del Renacimiento fue construida por Alonso de Vandervida, que fue hijo de Andrés. Con lo cual, en esta creación también podemos ver la huella vandervidiana en la imprenta, sobre todo en esa referenciación hacia
hacia la arquitectura sevillana. También, si habéis podido observar, ese tenebrismo bebe mucho de otros artistas de aquella época, como Murillo y su estilo pictórico, de elementos iconográficos, obviamente, y sobre todo de Velázquez, o de incluso Miguel Ángel, con La Piedad. Hasta en El Señor de los Anillos tenemos algún ejemplo que otro sobre cómo el arte renacentista ha inspirado a las creaciones del siglo XXI, como se ve en esta escena de Rivendell en el pedestal que guarda los restos de Narsil, la espada de Elendil. O retomando con Naruto, ese afán y ese amor por la ornamentación, por la forma, por buscar la estética decorativa, que es lo fundamental. Del que Masashi Kishimoto se inspiró de la película de Akira, que tiene tal nivel de complejidad estética que precisamente yo pienso que son herederos y hacedores de los conceptos artísticos del siglo XVI y XVII. Aquí tenemos otro ejemplo con el éxtasis de Santa Teresa de Bernini y la serie Death Note. Y también en redes sociales. Estos son artistas que yo sigo y que he escogido porque considero que son importantes por la reinterpretación del patrimonio que han hecho. Porque ya no solamente es sobre André de Vanderbilt, sino sobre todo tipo de artistas que uno pretenda inspirarse. Aquí tenemos los procesos de creación. También muy importante cuadernos de viaje, porque yo tengo mi propio cuaderno de dibujo cuando voy a tomar apuntes y referencias, y considero que cualquiera que ame y guste de dibujar necesita uno tener siempre a mano para tomar esos apuntes. También hay artistas que usan incluso billetes en forma de collage a la hora de construir su estética. La mayoría de ejemplos que he escogido han sido sobre temáticas renacentistas o referenciaciones hacia este periodo. Como se puede mostrar, también este artista incluso ha usado el medio en el que se basa su lenguaje para hacer escultura, en este caso tarjetas de crédito como un casco. Y obviamente técnica digital, en este caso sobre arquitectura de Baeza y también de André de Vanderbilt. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.